La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo mejorar la firmeza abdominal con la abdominoplastia? Con el doctor Julio César Recalde, él es especialista en cirugía plástica y les voy a contar un poquito más sobre nuestro invitado. Él es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital de Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico, instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa. Él es nuestro invitado, amigo de la casa, y enseguida lo vamos a presentar, porque el tema que hoy vamos a tratar, ¿quién no quiere tener un abdomen así firme, lisito? Y si no hacemos abdominales, y ya engordamos, y ya pasó la vida, y qué sé yo, cuesta más, ¿verdad? Bueno, hay casos y casos, y de eso vamos a hablar. ¿Cuándo hacernos una abdominoplastia? Pero veamos por favor esta placa que nos indica cuánto sigue. El abdomen es la zona más afectada tras pérdidas drásticas de peso, ya que allí es donde más se acumuló grasa. Se tuvo un aumento de volumen y la piel sufrió el estiramiento para adaptarse al tamaño. La abdominoplastia es uno de los procedimientos más populares para exaltar la figura y recuperar la tonicidad del abdomen. Esto es lo que nos dice nuestra placa y es esto de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, a quien saludamos ahora, el doctor Julio Recalde. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Vivi. Un placer. Un saludo a la audiencia y un placer estar aquí de vuelta. Bueno, un gustazo tenerte aquí. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿quién se puede hacer abdominoplastia? Bueno, por lo general se pueden hacer tanto hombres como mujeres. Por lo general nosotros les indicamos más a la gente que ya ha tenido sus hijos o a gente que ya ha perdido peso en forma importante, ¿verdad? En las mujeres normalmente es una cirugía muy definitoria después de haber tenido varios embarazos porque estira la piel, especialmente mejora mucho en el vestir a la paciente. El motivo de consulta normalmente es ese, ¿verdad? Que cuando se viste le salen algunos rollitos por delante, ¿verdad? En el vestir, en el desvestir, cuando en un bikini, en la playa, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Pero normalmente es más en el vestir. En el día a día. En el día a día. Es donde más el paciente va a ver su resultado y entonces ahí es donde nosotros insistimos. En el caso de los varones también, ¿verdad? Solamente que en el varón, por ejemplo, no sufrimos embarazo, pero somos más propensos a tener un desarrollo abdominal debido al sobrepeso, a la falta de ejercicio y esas cosas. Y entonces muchas veces viene bien también hacer una estirada de piel y tensar la musculatura como para que uno también pueda lucir mejor en su día a día. Cuando se hace esto, ¿queda liso o es otra cosa que hacen para que se noten así los abdominales que de repente se puso de moda? Esa es la lipomarcación, ¿verdad? Otra cosa. Sí, ya es vamos a decir, un paso siguiente en la definición abdominal, que consiste en, aparte de sacar la piel que uno tiene en exceso, va juntando, vamos a decir, la piel con los músculos. Eso se hace con suturas, ¿verdad? Y aparte, de nuevo, se hace lipoinjertos dentro de la musculatura abdominal, como para que esa musculatura se resalte más. Entonces, y hay diferentes versiones sobre lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que solamente sacando la grasa de una forma, entonces
hace la marcación. Ahí también tenemos muchos casos donde se nota mucho la falta de definición, porque de repente te hacen como un enrejado, ¿verdad? Sí. Y la marcación abdominal normalmente tiene 3 tendones de un lado y 3 tendones del otro lado. No siempre coinciden, Sí. pero si uno dibuja 4, uno ya puede saber que está mal, ¿verdad? Claro. Bueno, pero lo que vamos a hablar, esto me contó nada más el doctor porque le pregunté, ¿verdad? Pero el tema de hoy es abdominoplastia, cuando te estiran la piel que sobra. Ese es el tema que vamos a hablar ya a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en nuestro tema, cómo tener un abdomen firme. Obviamente, doctor, antes de llegar a la cirugía, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para tener un abdomen firme? Bueno, lo de siempre, ¿verdad? Claro. Actividad física, comer bien, cuidarse, ¿verdad? Inclusive en la mayoría de los casos que son mujeres, ¿verdad? Pasar un embarazo o los varios embarazos que puedan tener de una forma sana, saludable, de modo que la piel se rompa lo menos posible y que retorne lo más posible a sus posiciones, ¿verdad? Nosotros vemos en la práctica pacientes que te dicen, tuve un embarazo y ya tienen la piel destruida, colgante, sobra mucho. Y tenemos los casos de pacientes que han tenido 4 embarazos y están planas, ¿verdad? O sea, la naturaleza juega mucho también. Y los kilos que uno engorda. Y los kilos, también, claro, seguro. los kilos, todo entra a jugar. Sí. Realmente no hay un solo factor, un único factor. Siempre uno tiene que tener en cuenta estas cosas. La paciente viene, pide, nos ponemos a analizar, ¿verdad? Hay gente que tiene hernias o diastasis, ¿verdad? Las hernias suelen ser alrededor del ombligo. Entonces eso se busca reparar también durante la cirugía. Y la diastasis es la separación de los músculos. Hay 2 músculos que son verticales, ¿verdad? Que van desde el tórax hasta el pubis. Esos músculos son paralelos y con los embarazos normalmente se van separando. Y también se separan con los grandes sobrepesos. Especialmente en los varones, el varón muchas veces crece con la grasa intraabdominal. Esa grasa intraabdominal, por supuesto, presiona hacia afuera y hace que los músculos se separen. Y entonces, al bajar de peso, se queda una separación, ¿verdad? También hay otros casos donde hay diastasis congénita, que ya viene el paciente con los músculos muy separados de nacimiento, y entonces llega a una cierta edad donde el abdomen empieza a protruir porque no tiene demasiada fuerza y pueden hacerse visibles hernias sin que el paciente esté realmente muy gordo. Yeah. Entonces esas son las cosas que nosotros miramos cuando el paciente acude a la consulta. Le preparamos bien, le damos nuestro parecer, ¿verdad? Y ahí indicamos la cirugía, que normalmente en las mujeres que tienen una cesárea, por lo menos usamos la cesárea como base de nuestra incisión y sacamos relativamente desde la cesárea hasta el nivel del ombligo, ¿verdad? En algunos casos no se puede sacar todo, pero es más o menos lo que se saca. O sea, ¿y eso cuando hacen eso se estira solo la piel o qué pasa con los músculos? Los músculos se tratan en forma separada. Ajá. Se levanta la piel con la grasa y se dejan los músculos abajo. Entonces los músculos se van suturando, se les da puntos de modo que adquieran una fuerza. ¿Por qué? Porque el músculo se debe
se debe contraer, ¿verdad?, de arriba para abajo. Y cuando hay demasiada separación entre los músculos hacen un trabajo lateral, ¿verdad? Entonces, si uno no hace esa sutura muscular, el trabajo del músculo siempre va a ser malo y el paciente te va a decir que cuando hace actividad física, inclusive sienten dolor o ven que de repente el ombligo les sale más y todo ese tipo de cosas. Yeah. Las mujeres que tienen muchos embarazos y que tienen una gran diastasia así de 8 o 10 centímetros, ellas cuando hacen las abdominales ven que su intestino empiezan a salir en el medio. Pero eso hay que hacerse, hay que arreglar eso, Y hay que arreglar ¿verdad? eso. Porque eso es peligroso. Claro, eso se tiene que arreglar. No solo la parte de la imagen, digo, sino... No, a bueno, nivel- en realidad por una hernia podría haber algún problema, ¿verdad? Pero es más una cuestión visual, ¿verdad? Sí. De repente le ves a pacientes que pasaron por todo ese proceso, tienen una gran diastasis y se van a la playa y vos ves que siempre como que la panza cuelga y vos ves que el resto del cuerpo está muy bien, Claro, ¿verdad? claro. Entonces en esos casos nosotros tenemos cómo ayudar, ¿verdad? Doctor, y por ejemplo, en el caso de las mujeres, uno se debería hacer cuando ya terminó de tener todos los hijos o se puede hacer entre embarazo y embarazo? Bueno, de preferencia cuando ya terminó de procrear, pero tenemos casos, por ejemplo, en pacientes, lo que más estamos viendo últimamente es el tema de las grandes obesas, obesos, ¿verdad? Gente que tiene una adolescencia y principio de juventud con obesidad y después a los 30 por ahí empiezan a bajar, donde les sobra un montón de piel, Claro. todavía no han tenido familia. Pero se tienen que Y en hacer. esos casos, por supuesto, vienen y te piden, tratamos de hacerlo lo menos agresivo posible, pero a veces no tenemos otra que ofrecerle lo que realmente le va a venir bien. Claro, perfecto. Bueno, como siempre, cada caso es diferente, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos acá en general para tener una idea, pero evidentemente tu caso no va a ser el mismo que el mío ni de otra persona, entonces por eso que es importante consultar con un buen profesional. Vamos con esta imagen, por favor, este BTR, este material que tenemos aquí, que habla de los pacientes que están indicados para la abdominoplastia. Pacientes indicados para la abdominoplastia. Generalmente los pacientes que solicitan este tipo de cirugías son mujeres mayores a 30 años que han tenido varios embarazos y como secuela les queda la piel del abdomen caída. En los últimos años se incrementó la cantidad de pacientes postbariátricos, ya que tras grandes pérdidas de peso la piel y los músculos del abdomen pierden el tono muscular y se aflojan, produciendo un aspecto poco estético. No es apta para personas obesas que quieran adelgazar. Qué bueno ese último de acá, ¿verdad? Exacto. Esa siempre es un tema, ¿verdad? Hasta ahora, por lo menos 1 o 2 pacientes por semana en la consulta vienen pidiendo cirugías abdominales estando en obesidad, no en sobrepeso, en obesidad, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, en esos casos nosotros tenemos que orientarles a otros especialistas a que resuelvan primero y que controlen el tema de obesidad, ¿verdad? A veces, últimamente, por ejemplo, los equipos de cirugía bariátrica trabajan realmente en equipo, con un equipo nutricionista, psicólogo, esas cosas, de modo que les enviamos con ellos y el equipo de cirugía bariátrica le indica si es que es necesaria una cirugía, si es que es necesario un tratamiento nutricional o de repente una manga gástrica o un bypass gástrico, ¿verdad? Pero nosotros no entramos a intervenir. Los resultados no suelen ser buenos cuando nosotros hacemos una intervención en pacientes con sobrepeso y que realmente no tienen ese sobrepeso controlado. Claro. Alguna vez entramos a hacer lo que nosotros le llamamos una cirugía higiénica, que es en los pacientes donde cuelga mucho, cuelga demasiado y ya realmente produce un problema de movilización para el paciente. En esos casos de repente podemos indicar
una dermolipectomía limitada solamente para sacar el bulto, ¿verdad? Esperando que el paciente después de eso vaya y se baje de peso y podamos hacer realmente la cirugía definitiva. En esos casos, por ejemplo, solamente sacamos el bulto sin hacer lipo, sin hacer ninguna fineza, sin coser la musculatura ni nada de eso. Es una abdominoplastia o dermolipectomía abdominal, pero sin llegar a ser aquella cosa definitiva que nosotros pretendemos. En lo posible siempre tratamos de que sea una sola cirugía en su vida, ¿verdad? Doctor, entonces, para continuar con nuestro tema, pero interesante de hacer un paréntesis acá, ni la lipo ni esta abdominoplastia es para bajar de peso. No. El que toma eso como una... siempre para nosotros la pregunta que nos hace atender cuál es el objetivo real del paciente es cuando nos preguntan cuántos kilos voy a bajar con esta cirugía. No son cirugías donde uno baja mucho de peso. Al contrario de lo que la gente cree, una dermolipectomía abdominal, abdominoplastia, te baja 1 kilo a lo sumo. Claro, porque la piel y la grasita que la piel y grasa. Y lo que pesa en ese conjunto es la piel. Entonces, si vamos a sacar un poquitito de piel así, no, el objetivo de bajar de peso luego no va por ahí. Claro, perfecto, súper claro. ¿Les parece si vemos ahora este siguiente material que habla del examen del paciente? A ver. El examen del paciente. Se examina la calidad de la pared muscular, cicatrices, hernias y eventraciones. El paciente puede estar con o sin sobrepeso, pero sí con un exceso de piel abdominal, estrías y cicatrices variables. Para ver las condiciones del paciente se solicitan estudios de laboratorio, electrocardiograma, radiografías de tórax y ecografías de pared abdominal. Las ecografías permiten saber de debilidades de la pared abdominal no notadas al examen físico normal. Exacto. Tenemos que examinar bien, tenemos que estar seguros porque normalmente usamos técnicas combinadas de cortar y de aspirar. Entonces tenemos que tener cuidado de que a la hora de poner nuestra cánula dentro del paciente no estemos lastimando ninguna estructura, especialmente en los pacientes que tienen cicatrices previas, que ahí es donde se pueden producir las eventraciones. ¿Qué son eventraciones? Las eventraciones son... La diferencia con la hernia es que la hernia sale por un lugar que no estaba tocado previamente, ¿verdad? Las eventraciones son hernias, o sea, salida de tejido profundo, intestino, grasa misma, ¿verdad? Por un orificio artificial, es decir, por la cicatriz de una cirugía previa. Entonces, si tienes cicatrices de vesícula, de apendicitis, justamente de cesárea o de alguna otra cirugía más complicada, ¿verdad? Hay historias de pacientes que vienen con, parece un crucigrama, parece la panza, ¿verdad? En esos casos uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de evaluar. Ahí es donde uno tiene que hacer el examen clínico y hacer un examen ecográfico sin falta para ver que no haya ningún problema en la pared abdominal, que de repente nos abramos y estemos lastimando algo más profundo, como ser parte del intestino, esas cosas que hay de ser una cirugía electiva se convierte en una emergencia, ¿verdad? Perfecto, súper claro todo esto. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando del tema.
continuamos charlando con nuestro invitado. Nosotros estamos hablando hoy de cómo mejorar la firmeza del abdomen con una operación que se llama abdominoplastia. Y quien nos está contando esto es el doctor Julio Recalde. Ahora vamos a ver este material que nos habla de cómo propiamente es la cirugía. A ver, por favor. La cirugía se lleva a cabo bajo anestesia regional, raquídea o peridural, o anestesia general. La gran mayoría de las cirugías consiste en retirar la piel por debajo del ombligo, refuerzo de la línea blanca muscular y reconstrucción del ombligo. El refuerzo de la pared abdominal puede ser hecho con suturas, mallas o ambas. Esta cirugía suele combinarse con lipoaspiración. Exacto. Es, vamos a decir, una de las cirugías más comunes que realizamos. Tiene su indicación. Casi siempre, digamos que en un 90%, la línea de cicatriz está abajo, pero muchas veces, dependiendo de cuál es el problema del paciente, el tipo de deformidad de pared que tiene, nosotros podemos sacar de otra forma, ¿verdad? Es decir, en lo posible abajo, como para que pueda cubrir con la ropa interior. Sí. Pero a veces, por ejemplo, tiene mucho exceso de piel en sentido transversal, y entonces se le hace como un chaquetón, ¿verdad? Se saca piel y se hace esto también. ¿Y dónde entonces está se queda una cicatriz en T. Ah, en T. En T. En otros casos, con otro tipo de deformidad abdominal, a veces se hace como una X, ¿verdad? O como una cruz. La incisión se llama en flor de lis porque cuando se marca tiene el aspecto de una flor de lis, ¿verdad? Y se corta y se traen 4 colgajos hacia el centro. Hacia adelante, claro, hacia y adentro. se centra en el ombligo. Ya. Entonces, uno, de acuerdo a la deformidad, también va eligiendo qué tipo de cirugía hay. A veces uno, o por ejemplo, pacientes que tuvieron grandes deformidades abdominales con cicatrices y esas cosas, de repente puede ser más útil hacer una flor de lis que tratar de estirar todo para abajo. Claro, claro. Porque ahí pueden haber problemas de riego sanguíneo en los colgajos que uno está pretendiendo usar. Entonces, cada caso es un caso, cada paciente es individual, cada cosa nosotros tenemos que ir indicando para el paciente. Y también tenemos que tener en cuenta, hoy hablamos, por ejemplo, de que no es una cirugía para hacer en pacientes con obesidad. Y tenemos que tener en cuenta, hay cierto tipo de pacientes, por ejemplo, que nosotros le vamos a estirar acá y que tienen mucha cadera, mucho muslo, por ejemplo, y el paciente después te dice, parezco más ancho. Claro. Porque se aplana en un sentido, claro, pero en el otro sentido, en la otra dimensión, sí, no cambió nada. Sí. Entonces, siempre tenemos que ofrecer, normalmente es rara la persona que solamente se hace la panza, por ejemplo. Casi siempre estamos haciendo en combinación con otras cosas, como para que el aspecto general cambie. Claro, por supuesto. Bueno, y vamos a ver ahora el postoperatorio. Ya te operaste. A ver, ¿qué sigue ahora? Adelante. El postoperatorio. Se recomienda el uso de fajas de compresión durante al menos un mes y la realización de drenaje linfático. La inflamación y molestias se controlan con medicación. El reposo en cama no es recomendado, sino más bien el reposo activo, moverse, caminar y acostarse solo a la hora de dormir. Las caminatas se reinician a la semana o 2 semanas después y el manejo de vehículos al menos a las 2 semanas. La actividad de abdominales a partir de los 2 meses. Exactamente. Es una cirugía, normalmente tratamos de que sean cirugías para gente sana, saludable, ¿verdad? Entonces, las complicaciones de este tipo de cirugía
son las trombosis, las embolias y todo ese tipo de cosas que ocurren normalmente cuando el paciente no se moviliza en forma precoz. Entonces, por eso indicamos la movilización precoz. Durante la cirugía también nosotros, de acuerdo al tipo de paciente, a veces le hacemos usar medias antiembólicas, que son unas medias largas que no dejan espacio para que se formen trombos. Y la movilización precoz también ayuda a que eso no se forme. A veces inclusive hacemos medicación preventiva, como heparina de bajo peso molecular, de modo que si hay algún factor de coagulación que está muy activo, que no predisponga para complicaciones. El paciente se tiene que mover, tiene que caminar. Yo le digo, puede subir escaleras, puede bajar escaleras despacito, aunque no duela, ¿verdad? Porque aunque uno no crea, muchas veces este tipo de cirugías no duelen. Al no doler, el paciente cree que puede hacer muchas más cosas de las que realmente puede hacer, y ahí es donde ocurren las complicaciones. Yo pensé que dolía mucho, doctor, y que medio así te quedabas, así que no podías estirarte y eso, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que me dice, me duele más que mi cesárea. Hay gente que me dice, mi cesárea me dolió mucho más. Hay gente que ni le viene ni le va. Entonces nosotros tenemos que, a veces yo le digo, prefiero que te duela un poco porque así te cuidas. Claro, claro. Pero el paciente, por ejemplo, yo le digo no manejar. Claro. Y hay gente que viene a su control al día siguiente ya manejando, ¿verdad? El problema es cuando ocurre la complicación, sí, que el paciente no te quiere admitir, claro, ¿verdad? El hecho de estar con faja, de no movilizarse muy fuerte, de no hacer ejercicios que van a afectar a la evolución, hace que el postoperatorio sea mucho más rápido y efectivo, ¿verdad? Porque lo que tratamos de hacer que el paciente vuelva lo más pronto posible a su actividad normal. Claro, claro. Doctor, el resultado depende mucho también del tipo de piel que la persona tenga, porque hay diferentes tipos de piel. Hay pieles que se arrugan, hay pieles que tienen más estrías, hay pieles que son, no sé cómo se llama, eso, más duras, más blandas, más, no sé. Claro, el tema es que la piel se rompe durante el engorde, ¿verdad? O en el embarazo. Y después cuelga, ¿verdad? Cuando nosotros estiramos, muchas veces estiramos y parece como que si estiramos un poquitito más se va a romper algo. Y resulta que estiramos, está todo súper bien, y después el paciente te dice a los 2 meses, te dice, ¿sabes que me sobra otra vez piel? Ese es un problema de piel. Claro. Normalmente la mayoría de los pacientes tienen una piel elástica, no completamente rota, no tienen tantas estrías. Eso. Cuanto menos estrías tienen, más fácil es de estirar y que el resultado sea lo más perfecto posible. Qué buen dato. Las estrías son una muestra clínica de que las fibras elásticas se rompieron. En la piel normalmente hay fibras elásticas y fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son, vamos a decir, como tensores. Y las fibras elásticas son como resortes. Entonces, el resorte se estira, llega a un punto donde el resorte o se rompe o gana, claro, y vuelve, ¿verdad? Cuando esas fibras elásticas se rompieron, esa piel ya no vuelve, y eso es lo que forma las estrías. Entonces, cuando tienen muchas estrías, por ejemplo, los pacientes que tienen muchas estrías por encima del ombligo, yo siempre les explico, las estrías vas a tener, solamente que las vamos a bajar más. Claro. Y se disimulan un poquitito más por el tema de la tensión de la piel. Pero no van a ser completamente iguales a una piel como la que tenían antes de embarazarse o antes de engordar. Pero también están las estrías y después está la flacidez, es cuando es todo flácido. Claro. Bueno, claro. Hay gente que tiene una cuestión que se llama hiperelasticidad cutánea, que es la piel que se estira y no vuelve. Entonces hacen muy lindas cicatrices, su piel se estira, pero con los años también les cuelga otra vez. Y hay una entidad
que se llama hiperelastosis cutánea, que ya es, yo no le consideraría una enfermedad, pero es una condición en la cual el paciente a los 40 años se le cae todo, pero es porque su piel no tiene justamente los resortes no funcionan. Tiene, pero no funcionan. Entonces se estira y no vuelve. Pero la piel cambia también con los años, doctor. También. Porque de repente vos tenés hijos temprano, no sé, a los 22 años yo tuve todos mis hijos, mi panza espectacular. Y sí. Después, bueno, no es tan espectacular con el tiempo, ¿verdad? No, la piel es evidentemente que el hecho de la juventud, del momento, ¿verdad? Hoy en día la gente se embaraza más tarde, tiene familia más tarde. Y está comprobado, ¿verdad?, que a partir de los 25 años empieza el declive de la parte corporal. Es decir, ya dejamos de producir colágeno, el colágeno ya se empieza a degradar y empiezan a aparecer las marcas del envejecimiento, ¿verdad? Y empezamos a perder todas las cosas que antes parecían el que era famoso flaco. Sí. Que comía de todo hasta los 25, de repente vos le ves a los 30 y está panzón, caído, gordo. Y entonces el cuerpo cambia. Y lo que nosotros tenemos que darle es un ayornamiento, vamos a decir, ponerle al día al cuerpo cuando empieza a mostrar sus señales. ¿Y cómo podemos ayudar para que nuestra piel sea mejor? Porque cada uno ya tiene la piel que tiene, ¿verdad? Dependiendo de la edad también, más colágeno, menos colágeno, pero hay pieles más finas, hay pieles que se rompen más fácilmente. ¿Hay algo, además de, obviamente, la cirugía ya para finalizar, ¿verdad? Pero ¿hay algo que podemos hacer, doctor, para que nuestra piel esté mejor? Bueno, mantener hidratado es fundamental, ¿verdad? ¿Cierto? Tomar agua, tomar mucho líquido todos los días, frutas, verduras, vitaminas. Yo siempre soy a favor más de lo natural que de tomar medicamentos de vitaminas y esas cosas, ¿verdad? Pero evidentemente que una vida sana mejora mucho. El que fuma, por ejemplo, tiene un envejecimiento más rápido de la piel y la piel ¿cómo te voy a decir? Se disminuye la nutrición de la piel. Entonces, fumadores, por ejemplo, tienen que dejar de fumar y aún así, según los datos estadísticos, el que fumó por mucho tiempo y deja de fumar disminuye la agresión, pero no mejora tanto o sea, nunca va a llegar al nivel de un gemelo que no fuma, por ejemplo. Claro, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Muy bien, bueno, lo que decíamos en el corte con el doctor, la vida te va mostrando y te va dejando en el cuerpo algunas marquitas, ¿verdad? Pero lo importante es disfrutar cada momento que uno está viviendo y tampoco estar tan esclavos de que, ay, me salió aquí una arruguita, me salió aquí lo otro. No, hay que disfrutar, hay que estar bien. Y si hay algo, esto lo digo yo, si hay algo, te miras al espejo, hay algo que te molesta y podés solucionarlo, pero maravilla, adelante. Y para eso le trajimos acá a nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, que nos está explicando muy, pero muy bien todo este tema de la abdominoplastia, me cuesta decir ese nombre todavía, abdominoplastia, que es la operación famosa, me estiré la panza, esa, ¿verdad? Para tener el abdomen más liso y firme. ¿Qué pasa después de la operación, el postoperatorio? En 2 meses, según lo que decía, más o menos ya está de alta o ¿cómo? Se retoma más o menos la actividad completa, especialmente en aquella gente que va al gimnasio, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, ¿cuándo puedo volver al gimnasio? Sí. Y nunca se fue, ¿verdad? Entonces,
Bueno, por lo menos expresa un deseo. Claro, ¿verdad? expresa un deseo. Y sí, yo siempre le digo, si vas a hacer una inversión tan grande, tenés que cuidar Pero también, más porque vale. es una cuestión personal, ¿verdad? Todo el mundo tiene que trabajar, o por lo menos el 95% de la gente tiene que trabajar para poder conseguir su dinero para Tal operarse, cual, ¿verdad? tal Entonces, cual. no es solamente hacerte la inversión. cirugía y esperarte a sentar, a que pasen las cosas. Sí. Entonces, en esa cuestión, la mayor parte de la hinchazón del edema pasa en los 2-3 meses primeros, más o menos, pero normalmente les prometemos un resultado final entre 6 meses y 1 año. ¿En qué sentido? Bueno, de repente te dicen, ¿sabes que todavía tengo insensible la parte del medio? Sí, está bien, es normal. O todavía cuando hago caminata se me hincha, o siento que se me baja la hinchazón a la parte púbica. Por ejemplo, en los casos de las mujeres se le puede hinchar la parte genital, en los varones también se pueden hinchar los testículos, y eso va variando de acuerdo a la actividad física. Cuanto más intensa, más esa sensación, especialmente los 2-3 primeros meses, después va pasando. Y la cicatriz también, la cicatriz al principio es una línea, después a los 2 meses más o menos se vuelve una línea gruesa, roja, dura, sensible, y para los 6 meses más o menos se empieza a afinar, a blanquear y a ablandar. Entonces, cuando todas esas cosas pasaron, ahí es donde podemos decir, ya está el resultado. Yeah. Mientras tanto, siempre es una cuestión temporaria, que por eso es que las cosas se van reasumiendo progresivamente. Si le hicimos mucha sutura de la parte abdominal, de la musculatura abdominal, por ejemplo, 2 meses para empezar actividad física pesada, ¿verdad? Yo lo primero que le indico es que hagan caminatas. Primero caminatas cortas, ¿verdad? No muy intensas, y después van aumentando la intensidad, el tiempo, la velocidad de la caminata, y para los 2 meses pueden empezar a hacer abdominales. Por supuesto que otra vez depende de qué es lo que estuvimos trabajando. Hay veces donde tenemos que hacer, por ejemplo, 2 capas de cierre muscular. En esos casos les pido que esperen más. Ya. Doctor, estamos hablando de la panza, del abdomen. ¿Qué pasa con una persona que bajó mucho de peso, pero que no solamente le cuelga acá adelante, sino también atrás? ¿Qué pasa así? Bueno, en esos casos les ofrecemos una dermolipectomía circunferencial, ¿verdad? Entonces, la circunferencial se le llama porque hacemos un corte alrededor de todo el cuerpo, sacamos piel, sacamos grasa, rellenamos muchas veces la cola. En la mayoría, en hombres y en mujeres, solemos rellenar la cola, porque el que necesita ese tipo de cirugía casi siempre es un ex obeso que perdió mucho volumen, la nalga se achica mucho, y en el ex obeso también hay una mala posición. Sí. Casi todos los ex obesos llevan la cadera para el Hacia frente adelante. y esconden la cola. Cierto. Entonces, por más que tenga cola en cierto sentido, al posicionarse mal, esa cola no se ve. Entonces, tratamos de hacer en esa intervención ya todo junto, ¿verdad? Hacerle un aumento glúteo. El aumento glúteo se hace con tejido propio, con grasa propia, y se corta la piel y se saca. Dependiendo de cuánto le sobre, puede ser 10, 12, 15 centímetros de piel de altura, como un cinturón, ¿verdad? En esos casos, cuando trabajamos en la parte posterior, en la mayoría de los pacientes paraguayos, ¿verdad? O que tocamos acá, casi siempre es sacar la piel y estirar de abajo para arriba. Y en la parte de adelante sí se estira de arriba para abajo. En otras formas, por ejemplo, los tipos físicos europeos más puros, ¿verdad? Casi siempre ellos tienen un exceso de piel en la zona alta de atrás. Entonces ahí también se puede estirar de arriba para abajo. Yeah. ¿Verdad? Y depende de cada tipo físico, se diseña, como siempre, la forma en que se va a cortar y la forma en que se va a estirar. Perfecto. Bueno, veamos este material que habla de las recomendaciones.
Recomendaciones para la recuperación. No se debe fumar antes, durante ni después de la cirugía, pues el tabaco ralentiza la regeneración del tejido y la cicatrización. Se debe comer ligero varias veces al día en pequeñas cantidades para evitar tensión en el abdomen. Durante el tiempo que se use la faja compresiva, hidratar la zona con cremas o aceites apropiados. Así mismo, esos son cuidados básicos, el uso de cicatrizantes, el uso de cremas. Hay veces que, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con gente que tiene predisposición a las cicatrices viciosas, como la cicatriz queloide. Entonces, en esos casos, por ejemplo, preferimos usar suturas que tenemos que volver a sacar. ¿Verdad? Casi siempre usamos hoy en día suturas permanentes que se quedan y el cuerpo mismo absorbe. Pero en los casos de la gente que tiene problemas de cicatrización, en esos casos retiramos los hilos de sutura para que sea una inflamación menos. ¿Verdad? Porque el proceso de cicatrización queloide es un proceso inflamatorio excesivo. Sí. Y cremas, masajes, paciencia, mucha paciencia, en dosis altas. Así mismo, para volver a la normalidad, y de esto nos habla este material que vamos a ver ahora. La vuelta a la normalidad. Si el estado físico previo a la cirugía es bueno, con musculatura abdominal fuerte, la recuperación será más rápida. Algunas personas vuelven al trabajo en 2 semanas, otras precisan hasta 4 semanas. El ejercicio físico ayudará a reducir la inflamación y disminuir la posibilidad de formación de trombos venosos. No obstante, los ejercicios fuertes deben evitarse hasta que se sienta cómodo. Es conveniente que las pacientes que buscan este tipo de cirugías ya no tengan embarazos. Exactamente. Yo normalmente, para que el paciente no esté tan ocupado mirándose en el espejo, les indico que a la semana vuelvan a su actividad laboral. Por supuesto, no manejando, sino que para que busquen la forma de volver sin tener que ocuparse de manejar. Necesitan mucha paciencia y el retorno a la actividad laboral y a ocupar la cabeza siempre ayuda a que el paciente le pase más rápido ese tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo le veo, ponerle que le veo una vez a la semana, los cambios son importantes. Pero el paciente que se mira todos los días, él te dice no cambia nada. ¿Y cómo no se va a mirar? Todos nos miramos todos los días al espejo, y más si te haces algún cambio, alguna operación, claro, ¿verdad? Claro, pero siempre tratamos de que... Por eso es que le hago volver a la actividad laboral. Ahí ya tiene 8 horas que va a tener la cabeza ocupada. Sí. Entonces, eso ayuda a que el postoperatorio también sea más pasable para el cirujano. Claro. Sí, doctor, y por ejemplo, te llaman así por teléfono a decir, o sea, se hace la cirugía y después, bueno, después de tanto tiempo te controlo. Entre ese control y el otro control, ¿te llaman, te comentan? Sí, siempre, ¿cómo es siempre, eso? Nosotros tenemos, yo tengo una forma dinámica de controlar a los pacientes, ¿verdad? Yo les veo hasta que yo esté satisfecho o hasta que ellos estén satisfechos, ¿verdad? Muchas veces el paciente está satisfecho mucho antes y me dice, bueno, ya no me voy a ir más, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos una cuestión dinámica en el sentido de que hacemos los postoperatorios en el consultorio. Tenemos un sistema de la parte de postoperatorio de drenaje linfático y todo lo que es la parte de apoyo postoperatorio tenemos en el consultorio. Entonces el paciente se va casi todos los días y yo, cuando estoy en el consultorio, yo entro a verle a todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, estamos en comunicación. Cualquier duda que tiene o alguna cosa que no va bien, ya se corrige inmediatamente. Entonces, esa es una cuestión de cómo uno monta también su consultorio, ¿verdad? Claro. Entonces, la comunicación es permanente.
Si me dice, sabes que tengo tal problema, vení, vamos a ver, vamos a... Claro. Haces que el paciente se sienta seguro y tranquilo, que claro, puede encontrarte... Esa es una cuestión para mí súper importante, ¿verdad? Porque lastimosamente ocurre también de colegas que no atienden más el teléfono, ¿verdad? Sí. Entonces, tratamos de hacer algo dinámico. Yo les digo, siempre mejor por WhatsApp porque no estoy con el teléfono en la mano en todo el momento, pero una vez que yo encuentre tu mensaje, te respondo, ¿verdad? Perfecto. Doctor, aquí, ¿quiénes no califican para este tipo de cirugía? Bueno, normalmente no califican las personas en obesidad, obesidad mórbida, un paciente que tiene más de 30 a 40% de índice de masa corporal no es candidato a cirugía. Pacientes que tienen problemas cardíacos, problemas de coagulación, por lo menos mientras no estén liberados, esos no son candidatos. Y pacientes que tienen expectativas exageradas con respecto a cómo va a cambiar su vida con esa cirugía, yo les recomiendo no operarse, ¿verdad? Uno siempre, como muchas cosas de la vida, ¿verdad? Siempre vas a encontrar a alguien que te promete muchas cosas a cambio de tu dinero. Sí. Entonces, la idea es que el paciente esté seguro, que nosotros podamos tener un pre, un durante y un post sano, ¿verdad? Aún así ocurren complicaciones y uno tiene que asegurarle al paciente y el paciente tiene que estar seguro que no se le va a soltar la mano si es que ocurre alguna complicación. Perfecto. Bueno, Doc, hacemos un pequeño corte. A la vuelta tenemos preguntitas. Muy bien, y ahora las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Se puede realizar la abdominoplastia más de una vez? Sí, en general, en líneas generales sí, ¿verdad? Tenemos casos donde, por ejemplo, los pacientes posbariátricos que tienen mucho exceso de piel, a veces se queda mucha flacidez después de la primera y se puede volver a realizar. O pacientes que tuvieron mucho sobrepeso, bajaron, se les hace su abdominoplastia y después se embarazan. Entonces en esos casos puede haber otra vez una ruptura de piel, pero no es lo común, pero se puede. Perfecto. Bueno, vamos con otra preguntita. A ver. ¿Cuál es la postura recomendada para dormir en el postoperatorio de esta operación? Bueno, normalmente indicamos una posición de Fowler. Se llama Fowler, un cirujano que describió la forma, ¿verdad? Que es acostada, boca arriba, cabeza alta, con una o dos almohadas, ¿verdad? Ya que no hay, normalmente la mayoría de la gente no tiene en su casa una cama hospitalaria, ¿verdad? Entonces, una o dos almohadas y un almohadón bajo las rodillas, de modo que no haya tensión sobre el abdomen. Claro, tipo reposera. Tipo reposera, claro. Dormir así por lo menos la primera semana, y después sí ya les dejo hacer la misma posición pero de costado y dormir boca abajo después de un mes si es que hay alguien que quiere dormir boca abajo, ¿verdad? Perfecto. Vamos con esta última consulta. ¿Cómo se realiza la abdominoplastia en mujeres con una cicatriz por cesárea? Bueno, la cicatriz por cesárea vamos a distinguir dos fases, ¿verdad? La cesárea antigua era una cicatriz vertical que venía del ombligo hasta el pubis. Y la cicatriz de la cesárea tipo Pfannestiel es la cicatriz transversal que está más o menos por encima del pubis.
justamente el diseño de esta abdominoplastia va hasta el ombligo, entonces con cualquiera de las dos uno saca de la misma forma la mayoría de las veces, ¿verdad? Ahora, cuando hay algún otro tipo de problemas, evidentemente podemos cambiar el diseño, como te había dicho. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron emergencias muy grandes y se les hizo la cirugía alta. Entonces, a veces se hace una abdominoplastia reversa, ¿verdad? En vez de estirar para abajo, se estira para arriba y se sitúa la cicatriz más o menos a nivel del borde de las costillas. Perfecto. Bueno, súper claro todo, como siempre cuando viene el doctor acá y nos explica. Terminamos ya el programa y queremos agradecerte, doctor, la presencia y queremos invitarte a otro programa más. Muchísimas gracias, Vivi. Por supuesto, vamos a estar aquí las veces que nos inviten. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.